Muy bien, estudiantes, la clase de hoy desarrollaremos dentro de la historia universal lo que ha sido este hecho de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos con algunas preguntas para quienes quieran participar. Van a ser una guía para este primer bloque que estamos desarrollando. Entonces, primero, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? Siguiente, ¿cuál fue el contexto previo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las causas para el inicio de este conflicto? Otra pregunta, ¿qué motivó a Alemania a desencadenar la Segunda Guerra Mundial? Y otra pregunta, ¿cuáles fueron los bandos enfrentados? Si hay alguien que quiera participar, puede hacer uso de su... Profe, ¿no? que ahora ganamos de Ramos. Entonces, Carla Mérida Chongora. damos apellidos primero. Estudiante Montes, Paco, profe. Montes, profe. Paco, Montes, Dori, profe. Mérida. Mérida, Morales, ¿quién más? Condori, Colque Flores, ¿quién más? Valderrama Kiara. Valderrama Kiara, ¿alguien más? Condori, profe. Apellidos, díganme, escucho un yo por ahí, creo. Condori, profe. Ah, muy bien, Condori. ¿Alguien más? Ya, escuchamos entonces. Estudiante Paco, ¿cuál de las preguntas quiere responder? Y nos dice, y tiene la palabra. Voy a responder la primera pregunta, profe. ¿Qué fue la Adelante. Segunda Guerra Mundial? Muy La bien. Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más letal que ocurrió en la historia de la humanidad y se desarrolló entre 1939 y 1945. Involucró a todos los países de Europa y se extendió hasta África, Asia, Oceanía y los océanos Atlántico, Pacífico, y muchos países también participaron, aunque sea como proveedores, aunque no fuera de forma directa. Muy bien. Estudiante Montes, La pregunta 3, profe. adelante. Una de las causas fue el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920. Otra causa fue el militarismo japonés y sus invasiones de China hacia la década de 1930. Y otra fue la toma del poder político por Adolfo Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933, lo que siguió una agresiva política exterior. Muy bien. Mérida, ¿qué pregunta va a responder? La pregunta 2, profesora. Adelante. Menciona. Perdón. No, profe, me he confundido, no es el 2. Ya, Era le el damos la 7, palabra perdón. en un momento entonces. Corrales, ¿qué La pregunta es? pregunta 4. Adelante. Explica qué motivó a Alemania a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Lo que motivó a Alemania fue, en primera instancia, un anticomunismo y una insatisfacción que existía respecto al orden mundial que se estableció después de la Primera Guerra Mundial, donde en el Tratado de Versalles se establecía o Alemania quedaba como la culpable de todo y se establecía que debía pagar una indemnización económica acompañada de intereses grandes a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, donde también Alemania perdió la mayor parte de sus colonias. Muy bien, está bien. Flores Colque, ¿alguna de las preguntas que quieras responder? La pregunta 5. Adelante. ¿Cuáles fueron los bandos enfrentados? Los bandos enfrentados en esta guerra se denominaron por potencias, que fueron la potencia del eje y las potencias de los aliados. Las potencias del eje estaban conformadas por Alemania, Italia e Imperio de Japón, entre los más importantes. Y en la potencia de las aliadas estaban entre los más importantes Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. Muy bien. Valderrama Boren, ¿cuál de las preguntas quieres responder o complementar? No, profe, ya respondieron la que quería responder. Muy bien. Condori, nos quedaba la pregunta 2 que nadie respondió. ¿O alguna que quiera complementar? No, profe, ya no han respondido. Muy bien. Nadie más que quiera participar, ¿no? González, profe. González, adelante. La pregunta 2, profe. Muy bien. Esto previo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se debe a la Primera Guerra Mundial, profe, en la cual se encontraba ya anteriormente involucrada la Alemania.
En esta es donde se dan como los castigos hacia Alemania, los cuales no son prácticamente de su agrado, y a posterior sucede lo que es la Segunda Guerra Mundial, profe. Es por eso que muchos dicen que es una continuación, la Primera Guerra Mundial de la Segunda. Muy bien, continuación, la Segunda Guerra Mundial de la Primera. ¿Está bien? ¿Algo más que alguien quiera decir para pasar? Bien, entonces continuamos. Ya he anotado a todos los que han participado como participación completa. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que considerar que este ha sido el conflicto bélico más destructor de toda la historia de la humanidad. No hay ningún conflicto armado que se asemeje a este hecho. Aún hasta hoy en día, este sigue siendo el conflicto armado más destructor. Es así que la Segunda Guerra Mundial es la última guerra entre la larga serie de conflictos que se han producido entre los estados europeos. Tendríamos que ir hasta un momento antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias europeas se ven enfrentadas. La denominada Guerra Franco-Prusiana es uno de los primeros conflictos que vive Europa, que involucra a varias naciones. A eso continúa lo que fue la Primera Guerra Mundial como otro hecho que ha involucrado también a países europeos. Y la última guerra, como les coloco aquí en esta serie de conflictos, ha llegado a ser esta Segunda Guerra Mundial, hablando esto del siglo XX. Si tuviéramos que definir este conflicto bélico, como ha indicado uno de sus compañeros participantes, es que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado, fue un conflicto bélico, cualquiera de los dos términos es válido, que se desarrolló entre 1939 y 1945. Su escenario principal fue Europa y se extendió a distintas regiones de Asia y África. Ha enfrentado a dos bloques, las potencias del eje y los países aliados. Más adelante veremos quiénes han conformado estos bloques. Hablaremos de los antecedentes de la guerra. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hacer referencia a este revanchismo alemán, producto del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Existe un profundo malestar por parte de las naciones vencidas en la Primera Guerra Mundial, pero más que todo por los alemanes, que como ustedes mismos indicaron, se habían visto obligados a pagar los costos de aquel enfrentamiento, de aquella gran guerra. Entonces, hay un revanchismo alemán, producto de ese Tratado de Versalles. Observaremos también como antecedente de esta Segunda Guerra Mundial la crisis económica de 1929, la depresión económica que había afectado al mundo. Observamos como un antecedente el expansionismo de los gobiernos autoritarios, esos regímenes totalitarios que habían comenzado a desarrollarse principalmente en Europa. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se había conformado la denominada Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones es un antecedente a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, pero fue una organización muy débil. Es así que la Unión Soviética, por ejemplo, se había retirado de este organismo en 1934. Recordemos, 1939 es el año que inicia la guerra. La Unión Soviética se retira en el 34. Alemania se va a retirar en 1933. Italia se retira en el 37. Japón, otro de los protagonistas de esta Segunda Guerra Mundial, nunca había formado parte de esta Sociedad de Naciones. Estados Unidos es quien va a encabezar la organización de esta Sociedad de Naciones y
se queda con muy pocos miembros. Entonces, existía como un antecedente de esta Segunda Guerra Mundial una debilidad de esta sociedad de naciones que tenía como objetivo preservar la paz, para que no volviera a ocurrir un hecho como la Primera Guerra Mundial, pero no cumplió con su cometido. Mencionaremos algunas causas de la guerra. Como ustedes indicaron en su participación, va a surgir un nacionalismo exaltado. Hay varias regiones de Europa que van a fortalecer su nacionalismo. Esto se va a ver combinado con esas ideologías extremas que han ido surgiendo en Europa, como el fascismo, el nazismo, el comunismo. Esto es muy importante como una causa para la Segunda Guerra Mundial. Alemania que buscaba más espacio vital. Cuando hablamos en geopolítica de espacio vital, tenemos que tomar estos términos como un sinónimo de territorio. Entonces, Alemania buscaba más territorio. Esto se denomina en geopolítica como la teoría del Lebensraum. El hecho de que los alemanes ya se hayan fortalecido para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren, estamos hablando, finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918, la Segunda Guerra Mundial comienza en el 39. Alemania, en este espacio de tiempo, ha empezado nuevamente a fortalecer su economía. Más adelante lo vamos a desarrollar un poco más en qué se basó. Otra causa para la Segunda Guerra Mundial es nuevamente este retorno de la política de las alianzas y la carrera armamentista. Recordarán ustedes que cuando se desarrolló la Primera Guerra Mundial, cuando estudiamos esa temática, hablamos de bandos, de grupos, de alianzas, de países. Entonces, nuevamente estaba volviendo esta política de alianzas en Europa. Y la carrera armamentista en los países estaba fortaleciendo más y ha sido una causa para esta Segunda Guerra Mundial. Es importante lo que les decía, esto va relacionado con el punto 2. Hay para 1939 un resurgimiento de Alemania. Alemania a nivel de Europa nuevamente es una potencia económica y militar. En la historia alemana se habla del milagro alemán. Los alemanes, ¿cómo habían logrado nuevamente este resurgimiento económico? Gracias a la industria pesada. Son dos los recursos naturales que les han ayudado a resurgir y ser una potencia económica y militar. ¿Cuáles son esos recursos? El carbón y el hierro. Y por supuesto, esa población que quería a su patria, ese nacionalismo que habían empezado a fortalecer en los alemanes. Esos elementos son los que se han combinado para que veamos, una vez más repito, a una Alemania fortalecida para lo que ha sido esta Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, como otra causa para este hecho, tenemos que mencionar la rivalidad ideológica que existe entre el nazifascismo y los demócratas comunistas, que luego vamos a ver a estas ideologías enfrentadas en los bandos que vemos en esta Segunda Guerra Mundial. Hablaremos del inicio de la guerra y de los frentes en combate. Observamos ahí la imagen de Adolfo Hitler y es precisamente en 1938 que Hitler, que se encuentra a la cabeza de Alemania, desarrolla una política de expansión. Esa teoría del Lebensraum de la que hablábamos anteriormente va junto con esta política de expansión que los alemanes están implementando. Y es así que Alemania va a anexionar inicialmente territorio de Austria y una parte de Checoslovaquia. No pueden ustedes observar aquí en el mapa, son los territorios vecinos, los que primero se anexionan. Y finalmente, en septiembre de 1939,
Alemania va a invadir Polonia. Invade Polonia y a eso Gran Bretaña y Francia salen en defensa de Polonia y declaran la guerra a Alemania. Estamos hablando nuevamente de ese juego de alianzas que habíamos estudiado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, al invadir Alemania, Polonia, salen los aliados Gran Bretaña y Francia, le declaran la guerra a Alemania e inicia esta Segunda Guerra Mundial. Veremos cuáles son las potencias enfrentadas. Ya en las participaciones nos indicaban sus compañeros. Observemos con atención las siguientes imágenes. Estas son las potencias del eje. Tenemos a Alemania, Italia, Japón. Ustedes observarán en la imagen, tenemos la bandera que representa a la Alemania nazi. Tenemos la bandera que representa a la Italia fascista y la bandera que representa al Japón imperial. Por supuesto, estas banderas han cambiado en la actualidad, ¿no? Ya no son representaciones de los países, pero durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, esta es la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hacer referencia a la propaganda que existía por parte de ambos bandos. La propaganda que motivaba a la población a participar y defender su patria en esta guerra, a participar contribuyendo a través del trabajo en este conflicto. Era una motivación la propaganda que existe por parte de ambos bandos. Veremos las siguientes imágenes. Por ejemplo, esa hace alusión a una propaganda nazi, ahí en alemán que dice, la victoria será nuestra. Tenemos una propaganda de los italianos, donde dice, trabajo y combate por la patria, por la victoria. Y una imagen, una propaganda emblemática del Japón, donde vamos a ver a esa figura representativa del samurái. Ustedes observen con detalle, y justo atrás están las banderas de los países del eje, de los 3 países del eje. Entonces, esta era parte de la propaganda que existía para este lado, que son las potencias del eje. Pero ahora veremos el otro bando, los países aliados. Inicialmente tenemos a Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Estados Unidos también como país aliado, porque recordemos que va a hacer su ingreso a la guerra 2 años después. Lo mismo, hay propaganda en este lado. Veremos algunos ejemplos. Como por ejemplo por parte de Inglaterra, la propaganda que decía juntos. Si ustedes observan en la imagen con detalle, todos tienen una vestimenta diferente e incluso origen diferente. Observen las últimas filas. Hay una persona que es negra, hay una persona que es de India, y eso hace referencia precisamente a las colonias que tenían los ingleses, sobre todo en Asia y en África. Entonces, por eso dice juntos, toda la población que comprendía Inglaterra, ir a enfrentarse en esta guerra contra los países del eje. Seguimos. Aquí en Francia, que igual otra propaganda, vemos las banderas de los países aliados, y ahí ya también en francés que dice, esta vez hasta Berlín, ¿no? Berlín, que es la capital de Alemania. Otra imagen, esto que ya también viene de la Unión Soviética, que dice Europa será libre. Y observamos ahí también unas espadas y que tienen las banderas de los principales países aliados, de los países del bloque aliado. Y por parte de Estados Unidos, una de las propagandas también que ahí resalta, dice Armada de Estados Unidos, luego, ahora, siempre. Y vamos observando también, si ven las imágenes, cómo
hace referencia a los que han luchado incluso en la etapa independentista de Estados Unidos. Entonces, la propaganda ha sido muy importante en lo que se refiere al desarrollo de este conflicto armado. Hubieron frentes de combate. ¿Alguno de ustedes que aquí complementando nos pueda decir cuáles son los frentes en combate que hayan leído o que sepan? Un frente no importa. ¿No? Bueno, entonces, la guerra tuvo varios frentes. El frente occidental. Aquí hay un mapa de Europa de referencia, ¿no? El frente occidental hará referencia a Gran Bretaña, el territorio francés, territorio español, Estados Unidos, y tenemos que irnos a América, ¿no? El frente occidental liderado por esos países. Ese territorio, el conflicto o las batallas, si quieren, que se va a llevar a cabo en esa zona. El frente oriental que viene a comprender lo que es el territorio de la Unión Soviética, todo lo que queda de Alemania hacia el este, el frente oriental, principalmente el territorio de la Unión Soviética. El frente africano ha sido más que todo la parte norte de África, donde se ha desarrollado también esta Segunda Guerra Mundial. Veremos más adelante algún episodio importante. Y no nos olvidemos del frente del Pacífico, Japón. Japón, que es uno de los líderes del bloque del eje, controla el Pacífico en ese momento. Ahí vamos a ver los conflictos que hubieran involucrado a Japón con Estados Unidos, a Japón con China. Es ese territorio el que estamos marcando, el frente del Pacífico. Entonces, estos son los 4 frentes en los que se va a desarrollar el combate, ya sea por tierra, por mar o por aire. Vamos a un siguiente bloque de preguntas, el último, a ver qué nos dicen acá. Bueno, voy a leer y luego los que quieran participar prenden su micrófono, apellido y en cuál quieren participar. Dice, explique brevemente 2 hechos que se hayan suscitado en la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden participar 2 personas luego, uno nos dice un hecho y la otra persona otro hecho. Otro, dice, ¿por qué los Estados Unidos y la Unión Soviética, países aliados durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en potencias confrontadas al terminar este conflicto bélico? Otra pregunta dice, ¿qué determinaciones se asumió en la conferencia de Potsdam? Otra pregunta, ¿alguno de ustedes que nos pueda indicar armas, avances tecnológicos y científicos que se hayan empleado en esta Segunda Guerra Mundial? Y para cerrar, consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿quiénes quieren participar? Su apellido pueden indicar. Estudiante San Ginés, profe. San Ginés, muy bien. ¿Alguien más? Montes, profe. Montes, ¿alguien Valderrama. más? Valderrama. Sí, muy bien. Valderrama, Boren. ¿Alguien más? Flores Colque. ¿Alguien más? Navarro Lac. Navarro, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, comenzamos entonces. San Ginés, ¿cuál de las preguntas quieres responder? La pregunta 11, profe. Adelante. Bueno, principalmente tenemos a la devastación casi total de Europa. En esta se dieron distintas y extensas devastaciones y bombardeos aéreos de a las principales ciudades europeas. Después, el inicio de un mundo bipolar. Esto nos lleva a la conducción de la política mundial, que pasa a 2 superpotencias, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego tenemos la división de Alemania, que una vez derrotada, su territorio pasó a control de los países aliados y de la URSS. De la URSS diremos, porque es la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, de esa manera. Por lo que se dividió al país en 2 naciones, la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano,
y la República Democrática Alemana con sistema comunista y bajo administración soviética. Y Alemania volvería a unificarse en 1991 tras la caída del muro de Berlín. Y después tenemos la muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente millones de los cuales lo hicieron de forma infrahumana en campos de concentración. Muy bien, muy completas las consecuencias, está bien, tiene participación. Montes, ¿cuál de las preguntas quieres responder? La pregunta 9, profe. Lo que asumió fue el acuerdo del Potsdam, el que establecía la división de Alemania y Australia en cuanto a zonas de ocupación, ya que se acordaba una conferencia de Yalta y una división similar de Berlín a Viena. Bien. Estudiante Valderrama, Kiara. Sí, profe. ¿Cuál quieres responder de las preguntas? Ok, creo que mi compañera San Jiménez ya respondió la que quería, pero puedo decir otras 5 porque hay muchas consecuencias después de esa guerra. Hay demasiadas, pero a ver, indícanos unas 3 nomás que no se hayan dicho. 3 consecuencias. Okay. A ver, hubo genocidio con una mayoría de las víctimas judías, predominio económico de Estados Unidos y el fortalecimiento de la burguesía capitalista y el incremento del número de obreros. Ya, está bien, válido. Flores Colque, ¿cuál de las preguntas quieres responder? El 10, armas. Adelante. Bueno, las principales armas que se pueden apreciar en esta guerra fueron los cohetes, las bombas voladoras, el cañón sónico, el bombardeo por parte de Alemania, los tanques que eran ya de Alemania modernos, el Panzer, y en el ámbito tecnológico se puede apreciar que tuvieron mayor fabricación de armas y que también se podía apreciar las armas con más avance y en caso científico se podía relatar el avance del biológico, el descubrimiento del ADN, también se podía apreciar la creación y utilización de la bomba atómica, también mucha creación de varios químicos. Muy bien, bien. Estudiante Navarro, ¿cuál de las preguntas quieres responder? Nos falta la 7, la 8, pero se le escucha. ¿Cuál quieres responder? ¿Puedo responder la 11? A ver, díganos dos consecuencias, pero que no se repitan ya las que han dicho. Ya nos dijeron varias. Adelante. Para salvaguardar la paz se creó la ONU y se inició la Guerra Fría entre conflictos o fricciones diplomáticas entre países que respondían a intereses de la Unión República Socialista Soviética o Estados Unidos. Bien, una consecuencia de la creación de la ONU nos resalta. Bien, vamos a continuar. Si no hay nadie más que quiera participar, pasamos. ¿Quién, perdón? González, profe. González, a ver, ¿qué quiere decir González? La pregunta es 7-1. Adelante. Muy bien. Ya, profe. Uno de los hechos fue el ataque de Japón al Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que esto desencadena que Estados Unidos se uniera a la guerra en el bando de los aliados. Muy bien. ¿Y sabe dónde se encontraba esa base estadounidense de Pearl Harbor? En Hawái, profe. Muy bien. ¿Algo más? No, profe. Excelente. Condori. Igual las 7, profe. Otro hecho. Adelante, adelante. Son varios los hechos que se pueden mencionar. Adelante. Un hecho que ha suscitado la Segunda Guerra Mundial fue que el proyecto que utilizaron los nazis con el nombre de Solución Final era para referirse al plan de asesinar a todos los judíos europeos mediante el uso de gas y el fusilamiento. Muy bien, el holocausto, la solución final. Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, pasamos. Bien, vamos a continuar entonces. Pueden ir tomando apunte.
Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar de un orden que existe en el mundo, en ese momento, en el desarrollo de esa Segunda Guerra Mundial, que está liderado por Japón. Japón durante la Segunda Guerra Mundial tiene hegemonía en toda la parte del extremo oriente de Asia, está controlando toda esa región. Italia, nos indica la historia, que también estaba ejerciendo supremacía en lo que ha sido la zona del Mediterráneo y la parte norte de África. Y Alemania, por supuesto, que tenía la supremacía. Esto estamos haciendo referencia, vuelvo a repetir, a la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia este conflicto. Alemania tiene supremacía en Europa Occidental y va a buscar incrementar el espacio vital de su raza. Cuando hablamos de los alemanes, tenemos que hacer referencia a parte de su geopolítica. Y dentro de su geopolítica estaba este planteamiento de la raza superior, de la raza aria, como ellos se denominaban, esta raza aria, en todo caso, era la llamada para los alemanes a gobernar el mundo. A todos los demás pueblos débiles, los alemanes tenían que liderarlos y gobernarlos, en pocas palabras. Alemania tenía que ser la gran potencia. Entonces, este es el orden mundial que rige al iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1939. Hablaremos de las fases de la guerra, ¿no? Estas fases de la guerra, dependiendo de los materiales que ustedes revisen, como les dije, puede ir variando, pero los hechos no van a variar. Aquí vamos a mencionar nosotros en esta explicación dos fases. Entonces, la primera fase se ha caracterizado principalmente por el avance de Alemania. Este va a iniciar en 1939. Y en aquel momento Alemania va a empezar a ocupar los territorios de Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, gran parte de Francia, ¿no? Aquí observemos, este es el territorio alemán y va a empezar a expandirse acá. Dinamarca, Noruega, estamos hablando de Holanda. Se produce entonces el avance alemán, el denominado Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. Esa es una estrategia de guerra alemana, la guerra relámpago. Para comenzar, el objetivo entre 1940 y 1941 era Inglaterra. Los alemanes querían tomar el suelo inglés. Para esto se va a desarrollar esa denominada Operación León Marino. ¿Se ha logrado tomar Inglaterra? No. Lo más que han logrado hacer los alemanes ha sido sobrevolar el suelo inglés, bombardear, pero no han logrado tomar ese territorio. Mucho ha influido para esto, observen ustedes en el mapa, este espacio del Canal de la Mancha. Inglaterra es una isla con sus archipiélagos. Entonces está separado del territorio continental europeo. La Fuerza Aérea Británica ha impedido que los alemanes tomen suelo inglés. En este momento vamos a tener en Inglaterra al primer ministro Winston Churchill, quien en algún momento le habla a su pueblo y le indica que están poniendo su sangre, sudor y lágrimas para proteger su territorio. Y así lo hicieron. No cayeron ante el avance alemán. Continuamos. Hacia el 22 de junio de 1941, Alemania había invadido la Unión Soviética con su denominada Operación Barbarroja. Hasta ese momento es la mayor operación militar de la historia. Se hallaba en este avance Alemania a 40 kilómetros de la capital Moscú, que es la capital de la Unión Soviética en ese momento.
Nuevamente, los alemanes tienen su estrategia de la guerra relámpago. Van a movilizar aviones, tanques, artillería pesada. Nos marca la historia, como les decía, es la mayor operación militar de la historia, la Operación Barbarroja, que para este movimiento los alemanes han movilizado 3 millones de soldados, 4.000 aviones, 3.000 tanques. O sea, ha sido un gran movimiento para avanzar hacia el suelo de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética también tiene una estrategia de guerra, que es la denominada tierra quemada. Aquí se va a producir la primera gran derrota de Alemania. Los alemanes, al avanzar hacia la Unión Soviética en esta etapa, tenían que también enfrentarse a lo que era el gélido invierno. En el invierno, el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, contraataca y va a provocar la retirada de los alemanes. O sea, muy buena estrategia la de los alemanes, la de la guerra relámpago, el gran movimiento que existió, pero no pudieron finalmente vencer a las condiciones geográficas y climáticas de la zona, a la cual estaban muy acostumbradas la gente, el ejército de la Unión Soviética. Aquí, como les había indicado, se va a producir la primera gran derrota alemana. Dentro de esta primera fase de la guerra, tenemos que ir hacia el frente del Pacífico. 7 de diciembre 1941. Hasta este momento, desde 1939, Estados Unidos, durante estos 2 primeros años, era neutral. Neutral entre comillas, ¿no? Porque sabemos que le vendía armamento y apoyaba abiertamente a los aliados, pero no estaba en la guerra. Algo similar recordarán ustedes en la Primera Guerra Mundial ocurre con Estados Unidos. Recién va a entrar en 1917 al conflicto, va a ayudar a decidir finalmente cómo concluye ese hecho bélico, pero no ingresa desde el inicio. Entonces aquí, 1941, 2 años ya habían transcurrido de la guerra, Estados Unidos continúa neutral, entre comillas. ¿Pero qué ocurre? Diciembre de 1941, la Armada Imperial del Japón va a bombardear la base estadounidense de Pearl Harbor. Como nos decía uno de sus compañeros, Pearl Harbor, que se encuentra en Hawái. Esto lo había realizado Japón antes de una declaratoria de guerra. Entonces, antes de declararse la guerra a Estados Unidos, han bombardeado esta base estadounidense. Es así que Estados Unidos va a ingresar en la guerra. Y observamos aquel titular de la época en un periódico del momento en el que indica Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Entonces, 2 días después de este hecho, de que Estados Unidos le declara finalmente la guerra a Japón, se une Alemania e Italia, que le declaran también la guerra a Estados Unidos. No estamos hablando de ese bloque de alianzas. Entonces, de esta manera es que Estados Unidos interviene finalmente en lo que ha sido esta Segunda Guerra Mundial por un ataque a su base estadounidense en el Pacífico por parte de Japón, sin declaratoria de guerra, vuelvo a recalcar. Pasamos a una segunda fase. Para esta segunda fase tenemos que conocer lo siguiente. Primero, que el ingreso de Estados Unidos en la guerra iba a cambiar totalmente el balance de las fuerzas. Para este año 1942, nos indica la historia de que son 26 naciones las que están en guerra contra el eje, ¿no? El eje que está liderado por Alemania, Italia y Japón. Entonces, los aliados tenían la capacidad industrial en la producción de armamento muy superior al bloque del eje.
recordemos, como algunos de ustedes, los participantes indicaban, son varios los países que han participado, algunos como proveedores de materias primas. Por eso hablamos de 26 naciones en guerra contra el eje. Ahí es donde podemos hablar de la participación de Bolivia, nuestro país que ha proveído materia prima para la fabricación de herramientas, ¿no? La venta de estaño, wolframio a Estados Unidos, al bloque de los aliados. Entonces, la cuestión de que los aliados vencieran en la guerra era cuestión de tiempo. Hoy ya vemos para 1942, ustedes observen esta balanza, cómo se va observando que las potencias del eje van bajando su influencia y los países aliados con el ingreso de Estados Unidos están mucho más fortalecidos e inicia la contraofensiva. Aquí resaltaremos en esta segunda fase la batalla de Stalingrado, que se va a producir entre el 23 de agosto del 42 y febrero de 1943. El avance alemán en la Unión Soviética se produce nuevamente. Nuevamente los alemanes retornan. Se produce en 1942 este avance alemán. Nuevamente el invierno, la resistencia rusa los va a frenar. ¿Qué es lo que quieren? Los alemanes, Hitler, quiere llegar al Cáucaso, al Volga, que está en territorio de la Unión Soviética, porque lo que están buscando son las reservas de petróleo que existen en esa zona. Para nadie es desconocido que esta región de Europa, el Cáucaso, la región del Volga, tiene las reservas de petróleo más importantes en el mundo. Y ya en 1942 se conocía de este hecho. Entonces Hitler con Alemania lo que quieren es llegar a controlar esta zona por el petróleo. Y precisamente acá se produce la batalla de Stalingrado, considerada la batalla más sangrienta de la historia, donde se ha enfrentado el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, contra la fuerza de defensa de Alemania. Perdón, vamos a pasar aquí. Hay en algunos libros, si ustedes van leyendo, o en algunos contenidos que hablan sobre la batalla de Stalingrado, en la que indican que en la batalla de Stalingrado se decidió el destino del mundo. Y es precisamente esto lo que ocurrió, porque si los alemanes lograban haber controlado esta zona y vencer al ejército rojo de la Unión Soviética, hubieran tenido control sobre el petróleo de la zona, sobre los recursos del área geográfica, y habrían logrado también vencer a uno de los ejércitos pilares del bloque de los aliados, la Unión Soviética. Entonces, por eso la batalla de Stalingrado se considera que ha decidido el destino del mundo. Debido a esta batalla es que Alemania se va a ver mucho más debilitada. Ya estamos en 1944, estamos en la segunda fase de la guerra. Para 1944 el territorio ruso, el territorio de la Unión Soviética ya había sido liberado. Los aliados, el bloque donde está Estados Unidos e Inglaterra, van a reconquistar, nos indica la historia, el norte de África, que estaba ocupado por los italianos, alemanes, y pasaron a el territorio de Italia y de los Balcanes. A ese lugar van a empezar a avanzar los aliados, a reconquistar ese lugar. En el frente occidental, esto es importante, recordemos, no hemos hablado mucho de Francia, es que Francia ya había caído en el poder de los alemanes. Francia, que al inicio recordarán, es parte del bloque de los aliados, pero su territorio, la mayor parte ya estaba en poder de los alemanes. Es así que los aliados van a desembarcar en las playas de Normandía, esto es en Francia, en 1944, y van a recuperar
el territorio francés para el bloque aliado. A este hecho se conoce como el Día D. Tal vez han escuchado o han leído, o cuando ustedes investigan un poco más van a hablar del Día D. El Día D es prácticamente el rescate de Francia por los aliados, el desembarco en las playas de Normandía, esto en 1944. Esto estaba ocurriendo en el territorio europeo. Los aliados estaban avanzando y recuperando su territorio, habían recuperado incluso Francia. ¿Y qué estaba ocurriendo en el Pacífico? Estados Unidos también estaba avanzando y estaba recuperando territorios que habían sido ocupados por el Japón. Entonces, es inminente para 1944 el avance del bloque de los aliados. Para 1945, en esta segunda fase, ustedes observen ahí en la imagen, tenemos a dos líderes del bloque del eje, a Hitler y a Mussolini. Abajo tenemos una imagen que representa la época a Hitler con los alemanes bajo la bandera de la Alemania nazi. Entonces, para 1945 la historia nos indica que Benito Mussolini es capturado y ejecutado por comunistas italianos. Alguno de ustedes, si quiere, puede averiguar de qué manera ha sido ejecutado Mussolini. Esto tiene que ver un poco luego con nuestra historia nacional. A ver, veremos si fue de ejemplo para algo que ocurrió en nuestra historia después de este hecho. Pero entonces pueden esto ver. Mussolini entonces capturado, ejecutado por comunistas italianos. En 1945 se va a producir también la ofensiva soviética en el frente oriental. La Unión Soviética está avanzando también. Prácticamente estamos frente al fin del Tercer Reich, ¿no?, del gobierno alemán. Hitler, nos indica la historia, va a renunciar al poder, abdica el 30 de abril y posteriormente se suicida. Esta es la historia oficial, ¿no? Ustedes si habrán leído, hay algunos que dijeron que no, que está vivo, que escapó de ahí, algunos a Argentina, indicaban otros que fue a otros lugares de Asia, de África. Hay teorías en las que se afirma que él no se habría suicidado, sino que habría escapado en un submarino y todo aquello, ¿no? Pero no se han encontrado bases sólidas para esa hipótesis. Lo que sí sabemos oficialmente es que se suicidó. Y justamente dice ahí un titular de la época, Hitler muerto, Danitz, el nuevo Führer. Tienen a alguien que provisionalmente está gobernando lo que es Alemania, el almirante Danitz, a la muerte de Hitler. Finalmente, Alemania va a capitular, se va a rendir el 7 de mayo de 1945. Entonces ya tenemos aquí prácticamente dos miembros del eje que ya no están. Italia ya no tiene líder, prácticamente ya el territorio que controlaban ha sido tomado por los aliados. Los alemanes ya no tienen a su líder, que se suicida, y Alemania que se rinde el 7 de mayo. Pero todavía sigue la guerra, porque había alguien que no se rendía, y es precisamente el Japón. Mientras se producía la guerra en Europa, Japón continuó activamente en el conflicto. La resistencia japonesa, nos dice la historia, era muy fuerte todavía en este momento, hacia 1945. Tanto así que entre sus estrategias empezaron a utilizar a los llamados kamikazes, ¿no?, los pilotos suicidas. Kamikaze, que como ustedes sabrán o pueden investigar, en todo caso significa viento divino. Entonces era precisamente estos pilotos en sus naves que estaban contribuyendo en la liberación de Japón, en la lucha contra Estados Unidos, ¿no? Por eso el nombre de kamikaze, que como un viento divino en sus aviones iban a ir y contribuir en la causa. Y tenemos ahí una imagen que representa el hecho que ocurría. Japón
parecía que no se iba a rendir, que continuaba en el conflicto. Todo daba lugar a que la guerra se iba a seguir extendiendo en lo que ha sido el frente del Pacífico, porque Europa ya estaba controlada por los aliados. Y en el frente del Pacífico está Estados Unidos. Entonces podemos leer lo siguiente, dice, en el frente del Pacífico, ante la negativa japonesa de rendirse, Estados Unidos hizo detonar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945 se lanza la primera bomba atómica y el 9 de agosto la segunda, imponiendo finalmente la rendición incondicional de Japón. A Japón no le quedaba más ver esa situación. Japón es una isla, es un archipiélago en todo caso, no es un archipiélago. Imagínense ustedes ver que 2 de sus ciudades principales se vean atacadas al nivel que ha sido el ataque de las bombas atómicas. No les quedaba más que rendirse. Y es precisamente la historia nos indica que los japoneses se rinden finalmente el 14 de agosto. Si no hubiera Estados Unidos utilizado estas bombas atómicas, no sabemos cuánto más se hubiera extendido la guerra, ni quién podía haber sido triunfador en este frente del Pacífico. Pero hay que recordar acá que estamos en la presidencia de Harry Truman por parte de Estados Unidos y que da esa orden de ya concluir con esta guerra. Los Estados Unidos ya estaban haciendo sus investigaciones en este tipo de avances científicos y deciden ponerlo ya finalmente a prueba en Japón. Podemos investigar más sobre las consecuencias que ha existido del uso de estas bombas atómicas que ha afectado a la población civil en el Japón. Son graves las consecuencias que ha tenido que sufrir este país, pero estamos hablando de una guerra de carácter mundial, donde finalmente tiene que haber un bloque que se imponga al otro. Para ya ir cerrando, mencionaremos algunos convenios de paz. Por ejemplo, la conferencia de Yalta, que se ha desarrollado en febrero de 1945. Ustedes observarán ahí en la imagen, tenemos a Winston Churchill de Inglaterra, el primer ministro inglés. Tenemos a Roosevelt por Estados Unidos y a Stalin por parte de la Unión Soviética. Para este momento, en la conferencia de Yalta, se había aprobado la creación de la Organización Internacional de las Naciones Unidas, la ONU. Prácticamente se reunieron y se aprobó la creación de este organismo. También tenemos que hablar, ya para ir cerrando lo que es este conflicto armado, de la conferencia de Potsdam, que se desarrolla entre julio y agosto de 1945, con la presencia de Attlee por parte de Inglaterra. Winston Churchill ya se había retirado, hay otro primer ministro. Tenemos a Harry Truman por parte de Estados Unidos, igual otro presidente que reemplaza a Roosevelt, y Stalin, que continúa en el poder a la cabeza de la Unión Soviética. El territorio alemán va a quedar, producto de esta conferencia de Potsdam, dividido en 2 grandes zonas de influencia ideológica. Por un lado, la Alemania oriental y la Alemania occidental. Entraremos en mayores detalles de esto en un siguiente tema, que es la Guerra Fría en Historia Universal. Ahí se detalla qué ocurre con esto. Entonces, conferencia de Potsdam. El territorio alemán va a quedar dividido producto de esta conferencia. Consecuencias de la guerra, ya las han mencionado sus compañeros, prácticamente todas las consecuencias importantes, haremos un punteo simplemente. Hay un avance en el campo científico y tecnológico, se va a implementar lo que es, se va a usar la bomba atómica, el radar, el sonar. Recuerden ustedes que buena parte de las batallas se van a librar en lo que son los mares. El radar, el sonar han sido inventos importantes para este fin. La desaparición de los regímenes nazifascistas
Desaparecen estos regímenes nazifascistas con la muerte prácticamente de sus dos líderes, ¿no? Por un lado Mussolini y por el otro lado Hitler. Va a existir cambios de frontera, ¿no? Hay una gran destrucción a nivel de territorio, vamos a decir, pero no va a cambiar tanto el mapa europeo producto de esta Segunda Guerra Mundial, como lo hizo con la Primera Guerra Mundial, que desaparecieron imperios, se crearon nuevos países. Aquí no hay tanto cambio en esta Segunda Guerra Mundial. Va a finalizar el imperio japonés en Asia, porque al concluir la guerra, los Estados Unidos lo que van a hacer es ocupar y administrar Japón. Nos indican que entre 1945 a 1952, Japón se ha visto ocupada por Estados Unidos. También se va a producir como una consecuencia la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esto en San Francisco, Estados Unidos, en abril de 1945. Esto es importante, alguno de ustedes también mencionaba, Estados Unidos y la Unión Soviética van a aparecer como dos grandes potencias de la posguerra. Y eso nos va a dar paso a lo que es la etapa de la Guerra Fría. Alemania va a quedar totalmente ocupada, dividida en 4 partes. La van a administrar por un lado Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia. Esto se va a producir entre 1945 y 1989. Estamos hablando de una guerra y sí o sí tenemos que hablar de las pérdidas humanas. Son hasta el momento las mayores que se ha producido en una guerra. Nos marca la historia que aproximadamente son 60 millones de muertos, quizá un poquito más, dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, pero 60 millones de muertos es una base. Han habido pérdidas materiales, por supuesto, es una guerra. Han sido 6 años de conflicto armado, pero más grave ha sido el desastre moral que ha existido en la población. Ustedes mismos hablaron, el exterminio judío, el denominado Holocausto, la ocupación de Japón, la ocupación china, la ocupación alemana. Si por un lado, aquí no hemos tocado, pero si por un lado veíamos campos de concentración, campos de trabajo forzoso por parte de los alemanes, lo mismo han realizado los japoneses con los chinos. Ustedes pueden ir investigando un poquito más. Esto cuando desarrollamos las clases en el colegio ya habrá algún trabajo de investigación. Han habido distintos experimentos humanos que se han realizado por parte del Japón. Ahora, tampoco es que el bloque de los aliados sean unos santos. Han habido también algunos campos de trabajo forzoso en Estados Unidos. Les voy a pasar algún enlace para que ustedes vean cómo a ciudadanos estadounidenses, pero que eran migrantes finalmente japoneses, a raíz de los hechos de Pearl Harbor, también se los ha llevado hasta estas zonas. Entonces, ha sido mucho el daño moral que ha existido a estas poblaciones que han tenido de una u otra forma su participación en esta Segunda Guerra Mundial. La guerra siempre, en cualquier momento de la historia, ha sido muy traumática y no solo enfrenta a los líderes de cada país. Son los civiles finalmente los más afectados en estos conflictos que se van desarrollando a lo largo de la historia. Hoy mismo estamos atravesando en el mundo el conocimiento de esta guerra o de esta invasión, en todo caso, que ha comenzado como invasión por parte de Rusia hacia Ucrania. Y seguramente a futuro vamos a seguir observando este tipo de conflictos por cuestiones de poder, para acumular mayor poder político, económico, para demostrar el poderío que tiene una nación sobre otra o el poder que tiene una nación frente a las demás,
para mostrar lo que uno puede hacer. Las guerras siempre se han producido por el control de algún tipo de recurso económico, por expandir el poder, vuelvo a repetir, de una nación sobre otras. ¿Y cuál es el nuevo orden internacional para cerrar nuestro tema? Termina la Segunda Guerra Mundial y aparecen, como decíamos, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos superpotencias se van a enfrentar durante casi medio siglo por el control del mundo, en la denominada etapa de la Guerra Fría. Veremos en una siguiente temática qué es la Guerra Fría. ¿Quiénes han participado en esta Guerra Fría? ¿Cómo fue esta Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Eso será un aspecto para una siguiente temática. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar también. Luego pueden revisar ustedes este material.